Muchísimas gracias, Martín. Realmente es un gusto para mí poder compartir esta mañana, tarde, ya pasado mediodía, ¿no? Ya tarde y pues bueno, conversar un poco sobre esto que nos apasiona, que es el activismo juvenil y la participación de los jóvenes en los diferentes temas de interés. Sí, así que realmente es un gusto verlo desde el otro lado, desde la perspectiva de presentador y ver cómo justamente lo que vamos a hablar hoy día se ve reflejado en el trabajo de los varios jóvenes que están liderando este proceso. Sí, hace 6 meses estábamos nosotros liderando el proceso del equipo administrativo de adultos, por así decir, de Youth Leads, de MUN Impact Latinoamérica, de MUN Impact Global, y ahora son muchos jóvenes quienes están manejando esto, así que de antemano quiero felicitarles a Cata, a Martín, a todo el equipo de MUN Impact, a los voluntarios. Veo algunas caritas, no voy a decir todos los nombres porque serían muchos y en realidad es muy motivante ver el logro y los logros y el avance que van teniendo. El día de hoy, pues bueno, estoy aquí para compartir un tema que me apasiona, que es justamente el análisis de qué es lo que está pasando con los jóvenes, cómo los jóvenes están participando o dejando de participar en la cuestión pública, en la cuestión de interés público sobre todo, ¿sí? Así que vamos a justamente a partir de eso, a establecer una dinámica totalmente interactiva para esta conferencia, ¿sí? Así que yo les voy haciendo ciertas preguntas y quiero ver cómo ustedes responden a esto en el chat, si en algún momento y si es que hay la opción también haremos que rayen por ahí quizás algo de la pantalla y demás. Mi experiencia como profesor me ha demostrado que es preferible hacer que ustedes rayen a que evitar que rayen y que de pronto empiecen a atacar la pantalla del profesor o algo por el estilo. Así que vamos a trabajar y hacer este mural, este graffiti de opiniones en conjunto, ¿sí? Así que eso, pues bueno, en realidad decirles que espero que disfruten esta charla y sobre todo que les quede un mensaje que de alguna u otra manera marque quizás un inicio o una motivación para seguir haciendo lo que están haciendo si es que ya están siendo parte del activismo, ¿sí? Antes de nada, me gustaría ver desde dónde están conectándose. Ya veo algunos nombres, mejor dicho, algunas ciudades, algunos países. Chéverísimo. Tenemos gente de Nicaragua, tenemos de Ecuador, de México, desde Chone. Un abrazo fuerte para Chone, sí. Tenemos a gente de Costa Rica, Bolivia. Qué hermoso ver cómo los latinoamericanos y la gente, los jóvenes en general a nivel global nos estamos conectando, ¿sí? Así que un abrazo fuerte desde aquí, desde Quito, Ecuador, con un sol típico de la mitad del mundo y pues bueno, que ahorita les abrace y les haga sentirse en casa, así sea por medios digitales. Y así que comencemos con esta conversación. ¿Colectivismo o activismo? ¿Por qué colectivismo o por qué activismo? Vamos a ver cuál ha sido la participación de los jóvenes antes, después del COVID, pero vamos a ir un poquito más allá también. Antes de nuestra generación o de su generación, la generación de los centennials. ¿Qué pasaba antes y cómo este activismo presencial de pronto se fue convirtiendo en un activismo virtual? Sí, así que voy a ir o quiero hacer unas preguntas y quiero que ustedes las escriban ahí en el chat, ¿sí? ¿Cuál es el último share que hice? ¿Sí? Pregúntese a usted mismo, ¿cuál fue el último share que hice? ¿Cuál fue la última cosa que compartí en Facebook, en Instagram, yo qué sé, bueno, básicamente son esas dos las redes sociales. En TikTok. Sí, ahí ya me voy delatando un poco de mi edad. Yo no uso tanto TikTok. Sí, mejor dicho, no uso TikTok, pero estoy seguro que ustedes posiblemente se lo hicieron. ¿Cuál fue el último share que hice? Compártame, porfa, ahí en el chat. Yo quiero saber qué es lo que compartieron. ¿Fue un meme? ¿Fue una noticia? ¿Fue alguna de estas cosas? Vayan ahí poniéndolo en el chat. La segunda pregunta que yo que quiero hacerles a ustedes y que quiero que de alguna u otra manera también se respondan y pues lo pongan ahí en el chat. ¿Cuál fue la última causa social en la que participé? Sí, pues bueno, un video en TikTok me dicen por ahí, ok, es chévere, sí, y nuevamente les hago a ustedes esta pregunta, ¿qué fue o cuál fue la última causa social en la que participé? Y también quisiera que ustedes se pongan a pensar lo siguiente, ¿soy activista o soy clictivista? ¿Sí? El nombre es bastante sugerente, así que no voy a decir qué es ser clictivista. ¿Sí? Es prácticamente estar compartiendo cosas, estar compartiendo iniciativas a través de las redes sociales. Perfecto, una propaganda para publicitarme, está completamente bien. ¿Ok? Una noticia de una ley aprobada en el país, ¿ok? Pesca de arrastre en Costa Rica, esto es súper importante, ¿sí? Así que, pues bueno, ahí estamos con diferentes momentos y diferentes acciones que ustedes han realizado, ¿verdad? Entonces, el punto al que quería llegar es todos hemos compartido algo en las últimas 24 horas. Todos y todas nosotros hemos compartido algo en las últimas 24 horas, ¿sí? Así que, pues bueno, hagámonos una visión o reflexionemos un poco sobre qué es lo que ha pasado en los últimos meses, ¿sí? Hablemos particularmente desde el mes de marzo, que es cuando todos los países del mundo entran en la crisis del COVID, ¿sí? Obviamente esto empezó en diciembre, pero en marzo, ¿sí? De pronto llega el COVID y nos cambia la vida absolutamente a todos.
En estos últimos 6, 7 meses hemos visto una cantidad de noticias, ¿verdad? Que de alguna u otra manera han sacudido al mundo y como que nos han hecho decir, ok, hay que hacer algo, ¿verdad? Pero que por el confinamiento, por el COVID o quizás por la situación coyuntural que vivimos como generación, no hemos podido hacer mayor cosa. Tenemos ahí el movimiento Black Lives Matter, ¿sí? Un movimiento por la lucha contra la discriminación racial. Tenemos olas de migrantes que se han quedado varados en no sus países de destino, sino países intermedios. Ecuador, Colombia, Perú, por ejemplo. Hoy somos testigos de la crisis masiva de migrantes venezolanos, ¿sí? Que posiblemente querían llegar a un país y se quedaron a mitad de camino porque cerraron las fronteras. Y ahora podemos presenciar esto. En Centroamérica, para quienes están en Nicaragua, Costa Rica, igual ustedes conocen sobre la caravana de migrantes, ¿verdad? Que estaba dirigiéndose hacia los Estados Unidos. Y de pronto, con la crisis del COVID, se quedaron ahí en sus países, en países de tránsito. ¿Qué hacemos ahora? Los jóvenes, ¿algo podemos hacer? Ustedes tienen la respuesta. Obviamente, la crisis sanitaria, noticias todos los días que nos llegan relacionadas a qué es lo que está pasando en materia del COVID. Adicional a esto, los casos de corrupción. Aquí en el Ecuador, solamente por mencionar uno de los casos de corrupción, $321,000 entregados en efectivo para comprar, ¿cómo se llama? Pruebas PCR, o mejor dicho, pruebas rápidas, para dar a la gente o vender con sobreprecio a los hospitales. Incluso en este escenario del COVID, la gente haciendo negocios ahí ocultos por debajo de la mesa solamente para obtener su beneficio particular. ¿Qué más? El abuso de niños, niñas, de mujeres, ¿verdad? En la época del confinamiento. Muchas mujeres han tenido que vivir con sus agresores, muchos niños han tenido que vivir con sus agresores ahí en sus casas. Y esto nos lleva hacia atrás. ¿Qué hubiera pasado atrás en el tiempo si cosas como estas se daban? Posiblemente hubiéramos tenido reacciones de este tipo. Pueden ver ustedes, la primera imagen nos lleva a las protestas juveniles contra la guerra de Vietnam en los Estados Unidos. Alejo, pero si eso es algo que pasa en los Estados Unidos o de pronto quizás aquí en América Latina, no, sí, de hecho sí pasó en América Latina. La segunda imagen es de 1948, en un evento que se conoció como el Bogotazo. ¿En dónde? En Bogotá, obviamente. ¿Sí? Grupo de jóvenes, ¿verdad? Sale a manifestar contra lo que estaba pasando en Colombia, sobre texto y adicional a una cumbre que estaba viendo de la Organización de Estados Americanos en la capital de Colombia. Salieron a protestar por todas las injusticias sociales que se estaban dando en Colombia. Y además de eso, si venimos un poquito más cerca acá donde yo estoy, tenemos evidentemente los famosos, ¿cómo se llama? Los estudiantes del golpe de Estado del gobierno o del momento de Yamil Maguad. Esto fue en el momento que pasamos hacia la dolarización en el Ecuador. ¿Quiénes estaban ahí? Jóvenes, jóvenes y jóvenes, ¿sí? Si usted tiene algún movimiento de jóvenes que posiblemente conozcan en sus países, Nicaragua, Costa Rica o algo por el estilo, me gustaría que lo pongan en el chat para también ir yo conociendo un poco de la historia de esos diferentes países. Bolivia, por ejemplo, en el caso de la lucha por el agua en Cochabamba, se me viene a la mente, ¿sí? Siempre han sido jóvenes quienes han estado ahí, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que sucede? Esto es lo que tenemos hoy en día. Linda forma de trabajar, ¿verdad? Está el hashtag Black Lives Matter. Todo el mundo posiblemente estuvo conectado con respecto a eso y casi todo el mundo supo de qué se trataba. Pero resulta que la lucha o el activismo ya no es tan clara como la imagen anterior. Es decir, aquí hay un patrón, hay actividades, hay acciones que están evidenciadas en un momento, en un espacio donde los jóvenes tomaron acción. En cambio acá, la lucha o el activismo se empieza a volver un poquito como que, no sé, digámoslo así, borrosa. ¿Por qué? Porque incluso si yo doy aquí clic y entro a buscar el hashtag Black Lives Matter en Instagram, voy a encontrar diferentes cosas como por ejemplo ropa, moda, chicas con looks típicamente afroamericanos, videos musicales, y contenido que no necesariamente refleje un activismo social, por así decirlo. Este es un ejemplo que les pongo. Clicktivismo no necesariamente nos va a llevar a la información que realmente necesitamos para tomar acción. Y es un poco la sensación como que nos hemos vuelto títeres de las redes sociales. Vamos a hablar de esto más adelante. Obviamente, hay que tomar en cuenta esto, que en este contexto que estamos viviendo se ha dado lo que Rocky nos trajo a la pantalla en el 2006. Veamos un poco de esto.
¿Se escucha? Who was the greatest? Who was the best of all time? If two athletes from different eras could actually compete against one another, who would come out on top? In one corner, the reigning champion Mason "The Line" Dixon. He'll be pitted against the former two-time heavyweight champion Rocky Balboa. Computer says Rocky Balboa would be triumphant. I think there's still some stuff in it. Vamos a dejarle hasta ahí. Yo sé que por aquí puedo tener algunos fanáticos o fanáticas de Rocky. Yo soy uno de esos, ¿sí? ¿Y por qué pongo este ejemplo? Rocky 6 nos plantea un problema. Y es prácticamente el problema que hay entre la vieja escuela y la nueva escuela. Los mayores contra los menores. Y ahora tenemos un tercero intermedio que por ahí está peleándose como que a qué bando mismo me voy. Y son los millennials, o somos los millennials. Entonces, esto se ha vuelto una pelea, por así decirlo, de boomers, ¿verdad? De nuestros padres, nuestros abuelos, contra millennials, nosotros, los de mi generación, versus los Gen Zs o su generación, los más jovencitos, ¿sí? Parece que estuviéramos como que en una contienda constantemente y esa contienda va a tener un efecto que es del que yo les voy a hablar. Ahora, yo les pregunto a ustedes y les voy a pedir que puedan escribir en la pantalla, ¿sí? O en el chat. ¿Cuáles son las críticas que ustedes han escuchado hacia los jóvenes? Críticas de las personas mayores, de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros profesores, los políticos, todo lo que ustedes hayan escuchado. Pueden escribirlo ahorita ahí en el chat, ¿sí? Les invito a que lo escriban o que también puedan rayar en la pantalla si es que está habilitada la función para habilitar. Sí, sí pueden anotar ustedes en la pantalla. Escríbalo ahí en cuestión de un minutico. ¿Qué es lo que ustedes han escuchado? ¿Cuál es la crítica de los mayores hacia nosotros? Bueno, no digo nosotros, sino que yo estoy también en el intermedio. Me estoy colando a su generación. ¿Ok? Vamos viendo ya entonces ahí. Que no sabemos nada del mundo real, ¿ok? Ya no nos importan las tradiciones. En cuanto a la política, que no tenemos experiencia ni estudios necesarios para participar. No tienen el pensamiento para tomar decisiones. Solo pasas en el teléfono. Somos exagerados. De gana te pones a sufrir, ¿verdad? Que tienes muchos dispositivos móviles. Solo pasas ahí. Ok, perfecto. Y por ahí también nos han escrito. Solo están en el celular. No tienen experiencia. Ok, fíjense ustedes, muchísimas gracias por compartir eso. Fíjense ustedes que más adelante vamos a corroborar justamente esto. Ahora bien, yo les hago otra pregunta. Borremos ahora sí ¿cómo se llaman? Las anotaciones y les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las críticas que ustedes han hecho a los boomers? Es decir, a las generaciones que les anteceden. Millennials de primera ola o a sus papás, sus abuelos, sus profesores. ¿Qué es lo que ustedes les critican? Les invito a también poner eso en el chat. Sí, es importante tener clara la película. ¿Ok? Uribista, ok. Acá también, o eres correísta, o eres lacista, ¿verdad? No sabes nada de tecnología, son machistas. Ah, es que ustedes los conservadores. Exacto. Ah, se quedaron en el pasado, eso es otra época. Se callan frente a las injusticias. Un pensamiento demasiado cerrado. Ah, son controladores, ¿verdad? Ya no estamos en tus tiempos. Fíjense ustedes que este tipo de reflexiones, muchas gracias a quienes están compartiendo o quienes compartieron sus opiniones, ¿sí? Déjenme un segundito, ratón, listo, ahí sí. Entonces, fíjense ustedes que esto no responde a algo nuevo. Las luchas generacionales se han dado desde siempre, ¿sí? Evidentemente, cada generación vive su época, pero lo importante para poder entender qué es lo que está pasando con la participación juvenil es entender esto. ¿Cuáles son las diferencias entre las generaciones y por qué es que esta lucha, esta pelea se ha vuelto como que más intensa? Ha llegado a un nivel Rocky Balboa, película 7, digo 6, ¿sí? Primero que todo, quiero que ustedes vean o se identifiquen en qué rango de generación están, ¿sí? Yo soy de la generación de los millennials, entre el 81 y el 2000. Yo estoy a mitad de camino prácticamente, ¿sí? Véanse ustedes en qué generación están. Estoy seguro que la mayoría de ustedes están en la generación Z, ¿sí? La generación centennial. Ahora, fíjense bien que a lo largo de la historia las diferencias son obvias, ¿sí? La generación Z es una generación que viene con un chip integrado y es el chip de la tecnología. El uso de la televisión, por ejemplo, para ustedes es mínimo. Ustedes ya ven, yo que sé, streaming o se meten a páginas que tienen las películas, todo está ahí, ¿verdad? El uso de los manuales es algo que ya quedó atrás, dañando se aprende, ¿verdad? O ya es mucho más intuitivo, ¿verdad? Pero la historia, los momentos marcan ciertas características en cuanto a las generaciones. Por ejemplo, si vamos a hablar nosotros de nuestros abuelos o nuestros bisabuelos,
Esa generación creció en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. La generación posiblemente de nuestros abuelos o de nuestros padres vivieron en la Guerra Fría, ¿sí? Y en esta Guerra Fría, evidentemente, soñaron con la ambición. Salgamos de estas cadenas, salgamos de estos muros que nos han impuesto los políticos. La generación X, la generación propiamente de nuestros padres, vivió la crisis del 73, vivieron, por ejemplo, obviamente la Guerra Fría, salió Rocky, salió Rambo, salieron todas estas imágenes, todos estos imaginarios, ¿verdad? Que generaron esta intención de mejorar el éxito. Y de pronto viene la generación Y, la generación mía, los frustrados. ¿Por qué? Porque siempre crecimos escuchando que se va a acabar el mundo. En el cambio del milenio, es que ya se acaba el mundo. Después, el 6 del 6 del 6, ya se va a acabar el mundo. El 11 del 11 del 11, ya se va a acabar el mundo. Encima las Torres Gemelas, ¿ya para qué vivir? Decimos nosotros, ¿sí? Y viene la nueva generación, ustedes, que de pronto dejan de vivir en este mundo que te narraba CNN y es el mundo que está en tu dispositivo. Aquí tienes tu mundo. Lo que tú ves responde a los likes que das y cómo el algoritmo te va mandando información. Entonces, evidentemente son una generación diferente, una generación que demarca claras y evidentes diferencias con los millennials, con los X, con los boomers, ¿sí? Con los boomers en general, porque yo sé que muchos nos llaman en general a todos boomers. Ahora bien, lo que yo les voy a pedir aquí es lo siguiente. Hagamos una reflexión, pongamos un paréntesis en esta charla y hagamos esta reflexión. ¿Saben ustedes qué es lo que está al lado izquierdo de la pantalla? Levante una reacción quien sabe lo que es lo que está al lado izquierdo de la pantalla. Me gustaría ver quiénes conocen. Y además, y de paso les digo, prendan las cámaras, también quiero verles a ustedes, interactuar un poco más. A ver, por ahí están levantando las manos. Ok, una persona sabe lo que es eso. Una persona sabe lo que es eso. ¿Ok? Dos, ya, tenemos dos personas. Ahora, yo les pregunto, ¿saben lo que es el icono que está a la derecha? Levanten la mano quienes saben lo que está a la derecha. Ese icono, ¿qué significa? Exacto, más gente empieza a levantar la mano. ¿Por qué? Les voy a explicar. Esto que está acá es un telégrafo, ¿sí? Servía para comunicarse, ¿sí? De un lado a otro, mandando mensajes muy cortitos. Es famosísima la escena del telégrafo, por ejemplo, en nuestra literatura latinoamericana, en Amor del tiempo, en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, ¿sí? Este era el medio de comunicación de hace 50 años, por no decir más incluso, ¿sí? Ahora, nosotros vemos ese icono y no sabemos de qué marca será, pero es una nube y la flechita para abajo significa descargar. Donde lo veamos para nosotros es muy normal. El punto es el siguiente y la reflexión. Juzgar lo que no conoces es muy fácil, ¿sí? ¿Qué también será esa cosa que usan? Y del otro lado nos van a decir, ¿qué también querrá decir ese icono? ¿Sí? De generación a generación ha existido, se ha abierto una brecha, pero juzgar de esa manera es como juzgar a un bebé por no saber hablar. ¿Sí? Porque el bebé está aprendiendo. Entonces, juzgar es muy fácil, pero muchas veces nos cuesta ponernos en los zapatos del otro, de nuestros padres, nuestros abuelos, y del otro lado, que se pongan en nuestros zapatos. Cierro la reflexión y avanzamos. Ahora bien, tenemos esto de aquí. Como decíamos, teníamos el escenario Rocky y entonces están los boomers en la mitad como árbitros, los generación Z, los Y, los millennials, y está su generación, los Gen Zs. Me voy a enfocar ahorita, sí, ya en los Gen Zs para que ustedes vean. Primero que todo, quiero que veamos esta estadística. ¿Cuál es el estado de las cosas? ¿Cuál es el status quo en el que estamos viviendo? La población joven, los millennials y los centennials constituyen más del 50% de la población mundial, estadísticas de las Naciones Unidas. Adicional a esto, hay que tomar en cuenta que a pesar de que somos la mayor parte de la población mundial, apenas el 2% de los jóvenes participan en los congresos, en los senados, en las asambleas nacionales. 2%. Esto significa solo el 2% son menores de 30 años, ¿sí? Aun cuando somos más del 50%. Y llega al 6% si le subimos la edad a 35, pero 35 ya no está tanto en el margen de los jóvenes, ya somos adultos en su plenitud. Vamos más allá. 1 de cada 7 jóvenes están en el desempleo, en el mundo. 1 de cada 7. Esta fue una estadística del año 2018. No quiero saber cuál es la estadística ahorita en el 2020, ¿sí? Con la plena crisis del COVID. Fíjense ustedes. Y si subimos a esto, lo que yo voy a encontrar, evidentemente, es, denme un segundito, como borramos el comentario, chon, 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 ¿dónde está el borrador? Dame un segundo. No sale el comentario. A ver, un segundo. Lo voy a lograr.
¿Dónde está? Seleccionar, pin, listo, ya, ahí se borró, perfecto. Entonces, decía, esto de acá, fíjense, ahora el ratón, listo, ahí sí. Algo que a mí me llama la atención y que va a ir posiblemente en contraposición de lo que ustedes han escuchado es esta investigación. Dos investigadores sociales se reunieron y se pusieron a ver qué es lo que los psicólogos, los investigadores en general habían dicho y dicen esto. Muchos investigadores apuntan a que los miembros de las generaciones actuales, los millennials y sobre todo los centennials, pueden llegar a ser más informados, autoorientados y pueden llegar incluso a ser más educados y con mayor capacidad de procesar información de manera rápida en contraste con lo que sucedía con otras generaciones. ¿Por qué? Las otras generaciones recibían las noticias a través del periódico o del noticiero de la noche. Ustedes reciben información todo el tiempo, todos los días, ¿sí? Y esto va generando en sus cerebros una forma distinta de asimilar la información. Ahora bien, esto hace que los jóvenes despierten una conciencia global mucho más amplia. Y entonces, al contrario sensu de lo que se pensaría, los jóvenes no es que participan menos, al contrario, tienen más ganas de participar, pero son pocos los que se animan a dar el siguiente paso, ¿sí? Y un ejemplo de esto es este video que vamos a ver aquí. This is not a time for pessimism. Capitalism, as we know it, is dead. You say children shouldn't worry. Well, I'm here to tell you that my generation will not give up. Just because we're all teenagers doesn't mean that we don't have the maturity, the knowledge, or the drive to take action and impart positive change in the world. A lot of young people think that they have no power and they can't control what's going on in politics. We do have power. Me encantaría mostrarles todo el video, les invito a que lo vean, ¿sí? Después les puedo dejar el link. Sin embargo, ¿qué podemos ver aquí? Hay jóvenes que están teniendo un nivel de activismo global, ¿sí? Y obviamente ustedes, por el hecho simple de estar aquí en una conferencia de MUN Impact, por ser parte, yo que sé, de organizaciones como la que yo manejo, Youth Leads, como parte de los Global Shapers que conocieron en el Sandbox, ya son jóvenes activistas, pero lastimosamente no es el patrón, no es la mayoría. A partir de estos elementos que hemos visto, nosotros desde Youth Leads podemos encontrar estas características. Primero que todo, tras conversar con varios estudiantes de diferentes planteles educativos, no es un método cuantitativo el que utilizamos, sino más bien conversaciones, ¿sí? Tipo design thinking, hemos llegado a estas conclusiones. Primero, el uso de redes sociales al día está en un promedio de 9 horas, ¿sí? En su generación. Se les puede preguntar cuán alto es el mensaje negativo en redes sociales y la mayoría de jóvenes responden a muy alto. Otra pregunta que se les puede hacer es, ¿cuál es tu reacción frente a las noticias negativas? La respuesta es, no me interesan, no me sorprende. ¿Qué hacen cuando ven algo negativo? Me lo salto, ¿sí? Simplemente paso, deslizo el dedo hacia arriba y ya no quiero ni ver qué es lo que sale en las redes sociales. ¿Colocas reacciones? Sí. Si la noticia es sensacionalista, empiezo a ponerme enfada, me gusta, lo que sea, ¿verdad? Pero enseguida paso. ¿Compartes post de iniciativas sociales que te interesan? Sí. ¿Por qué? Obviamente porque el algoritmo te bota la publicidad de lo que te gusta o conecta la información que tú has dado me gusta. Entonces, lo que empiezas a ver es prácticamente eso que es similar a ti. No ves la diferencia de opiniones, sino lo que es similar a ti. Y ahí viene por qué reaccionamos. ¿Buscas noticias o información por cuenta propia? La mayoría de jóvenes no lo hace porque ya tienen la información servida en su dispositivo. ¿Participarías en protestas o activismos presenciales? Esta es la respuesta que nos interesa. Tal vez. Tal vez nos da la posibilidad a que sí trabajen en cuestiones que vayan más allá de las redes sociales, pero lo conjugan con una parte, si mis papás me dejan o si en el colegio me dejaran y demás. ¿Por qué? Acuérdense de la pelea generacional tipo Rocky 6. Existe todavía esta imposibilidad. Ahora, ¿qué es lo que podemos deducir de todo esto que les he demostrado? Y quiero que lo lean lentamente conmigo, ¿sí? Primero, los jóvenes están conscientes de lo que pasa. Es un mito eso de que los jóvenes no saben. Los jóvenes están conscientes de lo que pasa. Pero en un escenario donde siempre escuchan comentarios que minimizan su capacidad o actitudes que demuestran incomprensión, el dilema del telégrafo y de la nube de descarga, ¿verdad? Optan por las redes sociales.
cuando se encuentran con puros mensajes negativos, como los de las noticias que estamos viendo todo el tiempo, ¿qué es lo que sucede? Rechazan lo que pasa. No me gusta, no quiero ver esto. Deslizo el dedo para arriba. Y quiero que lo pongan conmigo. ¿Qué significa cada icono? Póngalo ahí en el chat, ¿sí? Yo voy a decir el primero. Gusta. El segundo, ayúdame colocando qué es lo que significa cada uno de esos iconos. Si hago esta pregunta a otra generación, posiblemente no me van a responder. Exacto, está el me encanta, les divierte, les sorprende, les entristece o les enoja, les enfada. Aquello con lo que se identifica. Comparten, pero muy difícilmente actúan. No voy a decir quién se siente identificado, porque entonces todos nos sentamos a llorar ahorita mismo, ¿sí? Pero fíjense esta realidad en la que están creciendo, no sé si ustedes, pero posiblemente la mayoría de jóvenes a nivel mundial. Ahora bien, esta es la realidad. Se estima que para el año 2030 se necesiten cerca de 600 millones de nuevos empleos para jóvenes y profesionales recién graduados. El Ecuador tiene una población de 17 millones de ecuatorianos. ¿Cuántos ecuadores se necesita para dar o abastecer de empleos a los jóvenes del mundo? 37 ecuadores. 37 ecuadores. Esa es una realidad al 2030, sin COVID, por si acaso. Podemos adicionar problemas además que tienen un efecto en ustedes, en su generación, los jóvenes. Los jóvenes son los más propensos a ser víctimas del crimen transnacional organizado. Hace un par de semanas estuve en Esmeraldas y conversaba con una persona que me decía, aquí en esta calle, todas las noches pasa una pandilla muy grande aquí en el Ecuador que está peleándose por el control de las cárceles, reclutando niños y adolescentes para que sean parte de sus crímenes. Son propensos a contraer enfermedades como el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, entrar en el mercado de drogas, enfrentarse al desempleo, verse excluidos del acceso a una educación de calidad y fomento para el emprendimiento. Nos enseñan solamente a seguir saliendo a buscar un empleo y han matado posiblemente nuestra capacidad de creatividad. Frente a esto, chicos y chicas, ustedes que tienen la posibilidad, tienen la información, tienen el conocimiento para hacer las cosas, yo les planteo, ¿qué pasa con el activismo? En el COVID-19 estamos encerrados, pero pronto este encierro de alguna u otra manera terminará. Y el primer paso viene a ser estar conscientes de la realidad. Esto es lo que estamos viviendo. ¿Qué vamos a hacer para poder romper esta realidad? Entonces, yo les quiero dejar a ustedes con esta pregunta. ¿Vas a seguir sentado o sentada dando clic? ¿O vas a participar para construir un mejor país, un mejor planeta? Recuerden, chicos, en el confinamiento estamos aprendiendo. Estar en esta cumbre es estar aprendiendo, pero pronto tendremos que salir y al salir tendremos que cambiar el mundo. No se trata de seguir en la pelea generacional, no se trata de seguir en el efecto Rocky. Al final de la película, Rocky nos deja un mensaje y es que no hay una lucha generacional, porque a la final todos somos una generación que estamos en el mismo momento, en el mismo planeta. Y si a la final no nos damos cuenta de esto, si seguimos juzgando, si seguimos sintiéndonos incomprendidos, evidentemente como humanidad habremos perdido la batalla y lo que venga después del COVID será mucho peor de lo que posiblemente estemos viviendo. Así que vamos a tomar acción. Desde Youth Leads nosotros fomentamos eso, desde MBN Impact igualmente, y solamente quiero decirles, chicos y chicas, ustedes tienen la capacidad, tienen la potencia, tienen la energía, tienen la integridad, las ganas de hacer las cosas. Lo necesario es que dejemos de dar solo clic y que empecemos a participar. Muchísimas gracias por su atención. Espero que tengan alguna pregunta, algún comentario. Estoy ahí a la orden. Y pues bueno, por cualquier cosa ustedes pueden comunicarse o seguirnos en nuestras redes sociales. Les invito a que sigan a Youth Leads. Estamos como @YouthLeads en Instagram, en Facebook, nuestra página web, lo mismo con MBN Impact. Simplemente decirles, chicos, el momento es ahora, chicos y chicas. No podemos dar un paso atrás. Así que muchísimas gracias. Cedo nuevamente el piso a los organizadores. Será un gusto hasta una nueva ocasión. Alejo, muchísimas gracias a ti por tu presentación. A todos nos tenías así pendiente de la pantalla de todo lo que decías. Súper identificada con toda tu presentación, con respecto a cómo nos movemos y cómo nos deberíamos mover, con respecto a cómo nos educamos. O sea, espectacular, de verdad. En estos momentos vamos a abrir una ronda de preguntas, chicos.
Entonces, vamos a abrir bloques de A3. Entonces, quienes tengan alguna pregunta pueden levantar su manito virtual. Les habilitamos el micrófono para que Alejo pueda responderlas. Alejo, te recomiendo que tengas ahí a la manito lápiz y papel, porque como van a ser de A3, Alejo es un preparado, vea, nuestro presentador está súper preparado. Entonces, tenemos algunas preguntas por chat, entonces te las voy a ir diciendo. Alejo, nos preguntan por acá al interno, ¿cómo tú crees que los jóvenes podemos actuar más allá de un clic? ¿Cómo crees que podemos hacer activismo social o hacktivismo en esta época de la virtualidad más allá de un clic? También nos preguntas, ¿cómo ves que las juventudes se inmiscuyan en la política y en los movimientos sociales? O sea, ¿cómo tú ves eso y cómo lo analizas? Y si crees que en un futuro se podría dar aún más, o crees que ya pasó esa época en donde los jóvenes nos inmiscuyamos en la política y en los movimientos sociales. Y por último, tenemos la pregunta de Ivette. Vamos a desbloquearle el micrófono. Dale, Ivette. Hola chicos, Alejo, mi pregunta es, después de la cuarentena, o sea, de lo que estamos encerrados los jóvenes en la casa, ¿qué acciones podemos tomar para no simplemente estar atrás, frente a una pantalla, como que dar un clic, sino que hacer algo ya físico, pero de aquí en un futuro? ¿Qué podemos hacer? ¿En qué proyectos podemos involucrarnos, pero presencialmente? Por último, Ariel nos hace una pregunta sobre, lo voy a desmutear, Ariel, para que te la pueda hacer, para que te la pueda hacer. Ya. Ariel, creo que ahí ya puedes hablar. Hola. Sí, yo tenía una pregunta un poco más general, que es, ¿cómo sientes que tu carrera te ayudó a abrirte el paso en el mundo del activismo? ¿Cómo si te ayudó o qué recomiendas que se estudie para incluirse en el tema? Dale, Alejo, vayámonos con estas 4 y ahorita volvemos a abrir el micrófono. Muchísimas gracias, Cata, y gracias por sus preguntas. Realmente me parecen súper interesantes. Voy a tratar de ser lo más conciso para poder alcanzar a responder la mayor cantidad de preguntas. Sobre la primera, jóvenes, ¿cómo podemos actuar más allá del clicktivismo? Me parece que es una pregunta clave. Lo primero que yo creo que ustedes deben tener en claro es que no podemos satanizar las cosas que tenemos. Si cuando se inventó la bicicleta lo hubiéramos satanizado, simplemente la gente nunca hubiera desarrollado los automóviles, nunca hubiera desarrollado todo el tipo de tecnología que vendría después. Entonces, si vamos a luchar por satanizar lo que tenemos en este momento, estamos ya perdiendo la batalla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos tecnología, tenemos redes sociales, tenemos medios de comunicación, tenemos juventud, que es además importante. Sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar esto a nuestro favor. Es decir, ¿para qué se crearon las redes sociales? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, la entrevista que le hacen en el Senado de los Estados Unidos a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, cuando le dicen, ok, ¿cuál es el objetivo que tú tienes con esto? ¿Vender tus datos? Y decía, no, en realidad este no era el objetivo era conectar a la gente. Entonces, vayamos al objetivo original, no vayamos a lo que lastimosamente ha pasado. ¿Cuál es el objetivo original de las redes sociales? Poder compartir información. Pero, ¿qué información vas a compartir? ¿Información basura o información de las cosas positivas que estás haciendo? Hace un rato, en uno de los sandbox, yo estaba compartiendo con un grupo de jóvenes que me hacían una pregunta similar y me decían, ok, entonces, ¿cómo mandamos mensajes positivos en un espacio tan nocivo como las redes sociales? Fácil, cambia el mensaje. Ejemplo, tenemos gente que no quiere utilizar mascarillas, ¿sí? En vez de mandar un me enfada o escribir un mensaje grosero, un mensaje que ataque, ¿sí? Es decir, ustedes son unos tales por cuales por no usar mascarilla, más bien utiliza lo siguiente, un mensaje positivo. Tu familia es importante, tu vida es importante, tú eres importante para mí, usa tu mascarilla, ¿sí? Fíjense, entonces cambiamos un poco el mensaje y empezamos a hacer algo. Ahora, no solo nos quedemos en el mensaje, vamos al siguiente paso. Salgamos de nuestra zona de confort. Ok, aquí puede haber un vecino, una vecina que no tenga mascarillas. Yo puedo ir y entregarle una mascarilla. Puede haber una persona anciana que no pueda salir a hacer sus compras por precaución. Yo puedo ayudarle a esa persona a hacer las cosas. Se trata no de trabajar desde arriba, desde el gobierno, sino qué cosas yo como joven puedo empezar a hacer. Entonces, ese para mí es el primer
primer paso. Después nos lleva a la siguiente pregunta que me parece sumamente importante. ¿Cómo podemos participar en la política? ¿O ya se acabó esa época en que los jóvenes participaban en política? Yo estoy seguro, y aquí voy a utilizar dos paradigmas teóricos que a mí me gustan. El uno es el paradigma filosófico aristotélico, ¿sí? ¿Qué significa? Aristóteles nos veía a los seres humanos como animales políticos, son politicón. Todos tenemos una semilla política aquí. Entonces, ¿qué es la política? No es algo malo. Nos han enseñado que la política es mala porque la gente que está en la política hace cosas malas, ¿sí? Pero la política realmente es buena. ¿Por qué? Estamos en una comunidad y en la comunidad hay que tomar decisiones que nos afectan a todos. Si yo me quedo callado, estoy aceptando que decidan por mí. Por lo tanto, yo tengo que participar en la política en cosas tan sencillas como, por ejemplo, cómo mejoramos mi parque, cómo mejoramos el manejo de residuos en mi colegio, por así decirlo, ¿sí? Entonces, participar en estas iniciativas es ya entrar a la política. Y después de eso, en un nivel más macro, ir buscando grupos de jóvenes que tengan sus mismos ideales. Esto es fundamental. Yo me siento afortunado porque tengo un grupo de jóvenes con quien trabajo en Ambient Impact Latam, en Youth Leads, que tenemos la misma ideología, tenemos el mismo pensamiento. Ahí estamos también promoviendo la política. Busquen esos grupos locales en sus países, en sus ciudades, donde se esté promoviendo la participación. ¿Qué acciones podemos tomar después del COVID? Es una pregunta buenísima. Las acciones que se necesiten, porque tenemos ahora países que están viviendo crisis, ¿sí? Y pues bueno, aquí yo voy a dejar digamos, el modelo que nosotros usamos en Youth Leads. Son 3 pasos. Inspírate. Venir a eventos como estos es fundamental. Inspírate. Aprende qué es lo que están haciendo en otros lados, qué es lo que hace otra gente. Aprende, no solo te inspires, porque de la inspiración vivimos 3 días, al cuarto se nos fue la inspiración porque nos topamos con la realidad. Aprendamos qué es lo que se necesita hoy en día, emprendimiento, innovación social, metámonos en charlas, en espacios donde obtengamos la mayor cantidad de información y actúa. Esto que yo aprendí, esto que yo he tenido ahora, esta oportunidad, bendición, privilegio, como quieran llamarlo, puedo llevarlo a mi comunidad, a mi amigo que quizás no pudo conectarse, a mis papás que no utilizan la computadora. Actúen, ahí viene la acción, ¿sí? Y finalmente, en cuanto a la carrera, ¿qué es lo que yo puedo recomendarles? Yo estudié felizmente una carrera que me apasiona, Relaciones Internacionales, muy dura en el campo ya de la vida real, soy parte de la estadística, ¿sí? Trabajar en relaciones internacionales ha sido muy difícil, sobre todo en países como los latinoamericanos, donde las relaciones internacionales cayeron por varios años, ¿sí? Sin embargo, lo primero que yo les digo es estudien lo que les apasione. Hoy en nuestra sesión plenaria tuvimos a una líder juvenil que trabaja desde la ciencia y le apasiona, y con su trabajo en la ciencia ha logrado o está logrando llegar a solucionar problemas de salud a nivel global. Entonces, primero, estudien lo que a ustedes les apasione. 2, una vez que estudies eso que te apasione, plantéate tus prioridades. ¿Tu prioridad es hacer dinero o ayudar y dejar una huella en tu país, en tu comunidad? Utiliza esta palabra, legado. ¿Cómo yo dejo este legado en mi comunidad? Sí, así que pues bueno, por ese lado, estudia lo que te apasione y trabaja por la demás gente. Y en cuanto al campo de las relaciones internacionales, que fue mi carrera, sentí que eso era lo que tenía que estudiar en ese momento. No llegué a ser embajador como me lo planteaba en un inicio, pero me convertí en educador por vocación y estoy llevando mensajes, que básicamente es lo que hace un embajador. Y además de eso, ¿cómo aplico relaciones internacionales en el día a día? Ahorita ustedes están en Colombia, en México, Bolivia, Costa Rica, ahí están las relaciones internacionales, conocer las diferencias de los países, ver qué es lo que pasa con los gobiernos. Y sin embargo, con el paso del tiempo me di cuenta que necesitaba una herramienta más, el derecho. Ahora he decidido estudiar otra carrera, estudio jurisprudencia acá en el Ecuador, ¿sí? Y lo único que digo es, no hay edad, no hay límite para dejar de estudiar y dejar de aprender. Posiblemente tengas una carrera y en los 4 años te diste cuenta que necesitas estudiar biología o química, yo qué sé, física nuclear, cosas por el estilo. Vayan dándose estas oportunidades, estos espacios, porque vida hay una sola. Tenemos que hacer que valga la pena, ¿sí? Así que eso es súper importante. Alejo, tenemos 2 preguntitas más, una de Adriana. Sí, listo, gracias. Bueno, mi pregunta más que todo es quizás a vos que tenés la experiencia con esta organización en la que nos comentabas, ¿cómo ha sido ese proceso para vos de llevarla, me imagino coordinarla y conciliar con tantas personas? Porque puede que sí tengamos ideales parecidos, pero nunca van a ser iguales. Entonces, ¿cómo ha sido ese manejo de personas y demás?
y también para los que hemos empezado alguna organización o a formar parte en tiempo de cuarentena, bueno, cómo hacer o qué hacer cuando logremos en algún momento pues salir a un espacio más real. Ujú. Y otra preguntita tenemos de Camila que nos pregunta cómo podemos ser parte del activismo si nuestros padres no están de acuerdo con ese activismo. Y ya, Alejo, solo serían esas dos cositas por ahora. Perfecto, muchísimas gracias. Me quedo con la pregunta de Adriana. Y yo creo que la clave detrás de iniciar cualquier proyecto es confiar en la persona o en las personas con quienes vas a trabajar, ¿sí? Yo tengo el mega gusto de trabajar con quienes fueron mis estudiantes en el colegio, ¿sí? Yo fui profesor de colegio desde muy joven, a los 19 años empecé a ser profesor de colegio y pues bueno, pasaron los años y seguí dando clases. Y quienes estaban ahí en las clases, pues bueno, de pronto fuimos canalizando ideas y demás y se convirtieron en personas en quienes yo confío plenamente y eso es algo fundamental. Para crear un primer equipo de trabajo, esa es la idea, encontrar esas personas en quienes tú puedas confiar. Después de eso se fueron añadiendo personas y yo creo que esto se convierte como en un imán, ¿no? Cuando tienes un equipo de trabajo empiezan a llegar esas personas que tienen tus mismos ideales. Llegan de una manera, no sé, habría que explicarlo metafísicamente posiblemente, ¿sí? Y pues bueno, yo puedo decir ahora, por ejemplo, trabajamos con Cata, con Luis, con Martín, con Ivette, con todo el equipo de MBN Impact Latinoamérica. Estamos distantes y lo que nos une es esta vocación común de empoderar a jóvenes, ¿sí? Y yo creo que lo bonito de esto es que tengamos un objetivo adelante. ¿Cuál es el objetivo que nosotros nos planteamos como grupo? Ok, se acaba el COVID y en algún punto vamos a trabajar en conjunto para reunirnos todos, sea en Quito, sea en Bogotá, sea en México, y vamos a trabajar hacia allá. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sabemos todavía, pero vamos hacia allá, ¿sí? Es decir, ponerse esos objetivos en conjunto es súper importante. Ahora, en la virtualidad, sí, es una pregunta muy buena, voy a ser súper honesto, es difícil trabajar en la virtualidad, es muy difícil. Hay momentos en que uno se siente frente a su computador y dice, quiero salir, o sea, quiero respirar aire, quiero reunirme con mi equipo de trabajo, tener una pizarra, tener post-its, esto es muy millennial, ¿no? O sea, tener estos papelitos, ustedes pueden ver, yo tengo regados algunos por aquí y poder planificar en ese sentido, es necesario, pero ya llegará el momento. Y mientras tanto, vamos, como quien dice, aumentando esas ganas de volver a reunirnos, porque sabemos que en algún punto va a suceder, ¿sí? Entonces, es eso, mantener viva la llama. Nos vamos a caer, pero por eso somos un equipo, por eso estamos en conjunto. Cuando tú quieres llorar, yo estoy ahí para que llores. Cuando quieres reír, estoy ahí para que rías. Cuando el líder se cae, el resto de equipo está para levantar. Entonces es fundamental crear ese concepto de equipo, de familia, que estamos ahí el uno para el otro siempre que necesitemos. Si nosotros no estamos bien, ¿cómo el resto del equipo va a estar bien? O los jóvenes que están a nuestro cargo. Entonces eso es algo que yo te puedo aconsejar. Y por ahí, ¿cómo hacer este activismo o cómo unirnos a los activismos? Pues si nuestros papás no nos entienden, yo siempre voy a apelar al lado humano, ¿sí? Es algo que hasta con mis hermanos menores siempre lo digo. Es decir, ya cánsense un momento de pelear, ¿sí? ¿Por qué? Porque si seguimos en la lucha tipo Rocky, lo único que vamos a hacer es llegar desgastados y llegar a una sociedad que de por sí está fragmentada, ¿sí? Andar por aquí en las calles de Quito manejando, por ejemplo, hoy en día es algo terrible porque toda la gente está con el estrés arriba, las deudas, los problemas, las noticias, la política, y entonces el que menos va insultando el uno al otro, ¿sí? Entonces, si es que desde casa yo no puedo manejar estas situaciones, ¿qué voy a esperar de la sociedad? Entonces, ok, me dicen que paso colgado en el teléfono. Sentémonos y veamos una película, un documental, escuchemos un buen bolero posiblemente. Hace un rato estuve en una charla de música y nos decían eso, o sea, hay el pasillo. El pasillo es algo que los jóvenes quizás no han descubierto aquí en el Ecuador y cuando lo descubran se van a apasionar de esas letras maravillosas que hay. Entonces, ir creando estos puentes. Y ahí viene nuestro rol. ¿Por qué? El rato que nosotros como jóvenes nos convertimos en un puente entre nuestros padres y los más chiquitos, los niños, ¿cómo se llama? Los estudiantes que están en primaria, ahí nos vamos a dar cuenta que este puente es súper necesario. Entonces, dejar de pelear y enseñar lo que nosotros tenemos y aprender lo que tienen para decirnos, porque a veces como jóvenes nos olvidamos de eso. ¿Qué es lo que tienen que decirnos nuestros abuelos, nuestros padres? Esto es fundamental.